Estimadas y estimados alumnos, les doy la bienvenida al tema 2, tipo de cambio. Básicamente el objetivo de esta sesión va a estar centrado en relacionar la política cambiaria con el desarrollo económico del país. Tema 2, tipo de cambio. Para esto hemos dividido este tema en 3 puntos: conceptos, tipos de sistemas de cambio, efectos en la economía. Tema 2, tipo de cambio. 2.1, concepto. Bueno, cuando se habla de cambio de una moneda por otra, se emplea un tipo o tasa de cambio, es decir, el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra unidad monetaria. Bueno, como podemos apreciar en el cartel, existen distintos tipos de cambios para distintos tipos de monedas, no es igual para todos, ni siquiera es constante para una misma moneda durante un mismo periodo. Puede variar inclusive de oferente en oferente. Lo que nos lleva a identificar las características principales del mercado cambiario o mercado de divisa, que es el mercado en el cual se transan las distintas monedas extranjeras. Ahora, para entender cómo operan los mercados de divisas, bueno, básicamente lo que tiene que hacer es poder diferenciar lo que existe a nivel bancario y lo que existe a nivel de público. En consecuencia, podemos decir que existen distintos tipos de cambios dependiendo de cuáles sean los oferentes y los demandantes. Obviamente, las transacciones de mayor volumen se dan en el sistema financiero y las de menor volumen se dan en el sistema que nosotros podríamos denominar de casas de cambio, donde las transacciones en algún momento llegan a ser hasta casi de carácter informal, no ilegal, sino que más bien de carácter informal. ¿Por qué? Porque simplemente son montos demasiado pequeños sobre los cuales no vale la pena ejercer medidas de control. Pero todos esos actores y todas esas interacciones representan lo que podemos denominar el mercado cambiario o mercado de divisas, que va a ir evolucionando momento a momento para determinar el precio de una divisa en particular respecto de otra. Además, otra de las particularidades que tiene el mercado cambiario es que está siempre operativo en las 24 horas del día. Si no hay referente en el país, va a haber referente en el extranjero. Recordemos que esto no solamente representa el comercio de divisas de lo que ocurre en Chile, sino de lo que ocurre en el mundo. El mercado de divisas es un mecanismo que permite de un modo impersonal y eficiente poder adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio internacional, pues se transfiere poder de compra de una moneda a otra, pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con agentes de otras naciones. Como explicaba anteriormente, este es un mercado que está permanentemente abierto las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque el comercio a nivel internacional siempre está operando, siempre está vigente, se necesita tener referente del valor de las monedas en el extranjero. El mercado cambiario juega un papel importante para el adecuado desenvolvimiento de los agentes económicos en sus transacciones internacionales y en general para toda la economía. Como les he dicho, las economías internacionales y las transacciones internacionales se mueven a partir del desarrollo económico y de la apertura de los mercados que existe en el mundo. Este movimiento, como lo analizamos en la unidad anterior, en las unidades anteriores, se genera a partir de 1989, a partir de la caída del muro de Berlín, donde hay una tendencia generalizada hacia la apertura de las fronteras de los países hacia el comercio internacional y en consecuencia también lo existe del sistema financiero y va a tener el objetivo principal de facilitar las transacciones internacionales, ya sean de importación o de exportación. En este sentido se puede decir que su principal función es la de ser un mecanismo a través del cual se puede adquirir poder de compra en una moneda extranjera, es decir, brinda la posibilidad de efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras naciones.
sin lo cual no se podrían concretar estas operaciones internacionales o estas transacciones internacionales. Por otro lado, realiza una función de crédito en el sentido de que gran cantidad de las transacciones internacionales se efectúan empleando las facilidades de crédito que brinda el mercado cambiario. No es un crédito de largo plazo, debemos entender que es un crédito de corto plazo, sobre el cual se opera comercialmente entre distintos bancos o distintas entidades mientras duran las operaciones. Es decir, aquí hay bancos que sirven de garantes, por ejemplo, para el pago de las exportaciones de un país o importaciones en el otro. Es decir, si nosotros queremos traer autos, tenemos que pagar por ellos. Entonces, el dinero lo recibe una entidad financiera chilena que tiene un respaldo o un representante en el extranjero, o ella misma puede estar presente en el extranjero, y va a garantizar que el dinero fue recibido en nuestra institución. Mientras dura ese periodo de transacción, que pueden ser 4 o 5 días, por otro lado tiene la certeza de que el dinero está o va a ser recibido en la cuenta corriente de su propiedad, el correspondiente a la del exportador. Es decir, durante este tiempo existe una función de crédito que está operando en estos lapsos que no es tan inmediato como una transferencia electrónica que podemos hacer en nuestro mercado, sino que aquí se necesita el respaldo y la confianza de distintas entidades. Tipos de sistemas cambiarios. Bueno, básicamente existen 3 tipos de sistemas cambiarios, los conocidos como fijo, el mixto y el sistema de cambio flexible o libre. ¿Ya? El fijo es el tipo de cambio, o fue el tipo de cambio más utilizado, porque simplemente la información no era capaz de viajar a la velocidad que lo hace hoy día, era más lento los procesos y en consecuencia las economías tendían a mantener un tipo de cambio fijo en determinados periodos. Recordemos, por otra parte, que las economías o la evolución económica de los países se empieza a dar en función de un patrón oro, que es lo que rige hasta lo que fue la Primera Guerra Mundial, o principios de la Primera Guerra Mundial, y después se cambia a lo que hoy día manejamos como el contexto del papel moneda. Pero en un principio lo que existía era que las monedas tenían un respaldo en oro. Es decir, si yo decía que mi moneda valía cierta cantidad, es porque representaba una cierta cantidad de oro. Y en ese patrón oro servía para determinar los distintos tipos de cambio. Hoy día simplemente es la cantidad o el atractivo que recibe una moneda versus la otra. Eso permite determinar cuánto es el tipo de cambio entre una y otra, es decir, el actual libre de mercado, que es el sistema de tipo de cambio flexible o libre que existe en la actualidad. Bueno, vamos a explicar un poco más en detalle estos diferentes tipos de cambio, ¿ya? Básicamente, el sistema de tipo de cambio flexible o libre, como habíamos dicho, es el que permite el libre actuar de la oferta y la demanda para confluir hacia un punto de equilibrio que no necesariamente es estático, al contrario, tiende a ser bastante dinámico. Y si nosotros pudiéramos hacer una diferencia entre la oferta y la demanda que nosotros tenemos representada ahí, no necesariamente tampoco son coincidentes en tiempo y espacio. Puede haber una distancia bastante amplia en la que nosotros vamos a eliminar la variable tiempo para que se junten estas dos variables, es decir, la oferta y la demanda, y logren un punto de equilibrio. Por eso las monedas que son altamente líquidas, como el dólar, como el USD, tienen un valor variable o flotante bastante efímero, es decir, tienden a desaparecer rápidamente ese valor y a transformarse en otro. Cambia constantemente durante el día
para poder determinar cuál es realmente el precio del dólar. Puede ser que nosotros tengamos como referencia, por ejemplo, 602 pesos con respecto a un dólar, es decir, un dólar vale 602 pesos chilenos, pero durante el día puede fluctuar entre los 590 y los 610 fácilmente, dependiendo de las transacciones que van ocurriendo minuto a minuto. Es decir, es bastante variable o fluctúa bastante el precio porque precisamente hay una distancia entre el tiempo de oferta y demanda. Es decir, no es como cuando uno va al mercado, compra, toma un precio, sino que aquí tiene que haber un equilibrio entre los oferentes y demandantes que están transando distintos volúmenes de estos dólares que están llegando a la economía o divisas que están haciéndose presentes en la economía. Eso es un tipo de cambio flexible. Ahora, cuando cuando interviene el Banco Central de Chile para, ya sea como oferente o como demandante, ya que puede actuar en cualquiera de los dos roles, dependiendo de qué es lo que quiera hacer Banco Central de Chile, lo que estoy escribiendo, ya que puede actuar en calidad de oferente, es decir, si tiene dólares, va a ofrecer dólares, o puede actuar como demandante, es decir, comprar dólares, dependiendo de lo cual sea su objetivo. Su objetivo, obviamente, si demanda dólares, es lograr un aumento en el precio. Ese es su objetivo. Si actúa como oferente, su objetivo va a ser más sencillo y puede estar centrado simplemente en disminuir el precio, ¿ya? Si actúa en la oferta. ¿Por qué puede interesarle disminuir el precio? Simplemente porque está determinando que está demasiado elevado. Ahora, como vamos a ver más adelante, este tipo de operaciones el Banco Central no las realiza desde 1999, es decir, desde hace 16 años atrás, que ha dejado de intervenir en el mercado del tipo de cambio y deja que simplemente actúen las fuerzas de oferta y demanda para buscar el equilibrio del tipo de cambio, y esto es lo que varía constantemente durante una jornada o durante el día. Otro sistema de tipo de cambio es lo que habíamos dicho, que en un primer momento el tipo de cambio fijo. Como vemos acá, el tipo de cambio fijo significa precisamente eso, que el tipo de cambio permanece fijo en un valor determinado. En Chile durante mucho tiempo este cambio estuvo fijo en 39 pesos en el periodo 1978 hasta 1981 prácticamente, 82. Ahí vamos a ver la gráfica, ¿ya? Entonces, esto simplemente está operando así, independiente de cómo se mueva la oferta y la demanda. Finalmente tenemos el sistema de tipo de cambio mixto, que como podemos ver, crea una banda que va a tener un techo y va a tener un piso, y de acuerdo a cómo esté fluctuando el tipo de cambio durante el día, el Banco Central interviene para ya sea subir el tipo de cambio o bajar el tipo de cambio, dependiendo si está alcanzando el techo o está alcanzando el piso. Esa es la característica principal. Si está alcanzando el piso, va a actuar como demandante de dólares para lograr aumentar el precio, ¿ya? Si por otra parte está alcanzando el techo, entonces en consecuencia va a actuar como oferente de dólares para que el precio tienda a bajar. Esa es la característica, o de divisa en este caso. Ahora, si nosotros lo asociamos el tipo de cambio mixto a lo que puede ocurrir en el sistema de tipo de cambio flexible o libre, donde pueden haber intervenciones del Banco Central de Chile, como lo habíamos dicho anteriormente, eso se llama el tipo de cambio flotación sucia. Es decir, cuando el Banco Central de Chile interviene, ya sea en la oferta o en la demanda, cuando está operando el mercado libremente, se llama flotación sucia. Es decir, es el banco el que al final dice si el precio es conveniente para la economía o no es conveniente para la economía.
Obviamente, si el precio o el tipo de cambio alcanza niveles demasiado altos, puede ser poco conveniente porque eso significa que todos aquellos productos que nosotros importamos en nuestra moneda local van a salir muy caros. Ahora, por otro lado, le puede interesar actuar como demandante, es decir, cuando procurando aumentar el precio cuando el precio está demasiado bajo, porque hay otros sectores como los exportadores que reciben muy pocos pesos por sus dólares y en consecuencia se ven perjudicados. Lo que ocurre ahí es que el Banco Central busca intervenir no perjudicando a un sector en particular, sino que tratando de buscar la mejor posición de ya sea de los importadores o de los exportadores. Bueno, aquí tenemos la evolución del tipo de cambio en el mercado chileno. Como podemos apreciar aquí, este gráfico se inicia en 1979, en enero de 1979, y ahí podemos apreciar que el tipo de cambio fijo se permanece hasta 1982, que es cuando se empieza a ejercer el libre cambio en Chile, ya básicamente el tipo de cambio indexado que se llamó, que es donde existía una flotación libre, obviamente dentro de su alto rango, pero igual tuvo una tendencia al alza bastante importante en los primeros años, donde se deja de aplicar esta política, es decir, en los primeros hasta 1994, donde el Banco Central seguía interviniendo, manteniendo un tipo de cambio flexible, pero que iba en constante aumento, es decir, no dejaba que el valor se disparara excesivamente, ni que bajara tampoco excesivamente, sino que mantenía un equilibrio dentro de una banda de acuerdo a cómo se iba devaluando nuestra moneda con respecto a las divisas, en especial frente al dólar. Bueno, a partir de problemas que se crean en 1999, se libera definitivamente el mercado del tipo de cambio y el Banco Central deja de intervenir, y aquí es donde podemos apreciar que en este periodo lo que ha pasado con el dólar, que ha fluctuado básicamente entre los 720 pesos como máximo, que lo podemos apreciar en el año 2003, y también vemos que en el año 2008 alcanzó un piso de 420. Es decir, ha tenido periodos de auge y periodos de deceso, pero ha tendido a mantener un equilibrio en el tiempo, obviamente dentro de fluctuaciones que no necesariamente pueden ser del agrado de un sector en particular, pero buscan el equilibrio que tiene que existir entre la cantidad de dólares que está ingresando versus la cantidad de dólares que está existiendo. Efectos en la economía. Bueno, el tipo de cambio puede afectar de manera distinta algunas variables económicas de importancia, lo cual puede motivar a las autoridades económicas a tomar diferentes medidas de la política cambiaria. Esto en conjunción con otras medidas de la política fiscal y monetaria pertinentes para conseguir los objetivos deseados. Es decir, la autoridad va a tratar de alcanzar ciertos objetivos o metas en función de un tipo de cambio, para lo cual no solamente va a utilizar lo que hemos definido como las políticas de tipo de cambio, o políticas cambiarias, sino que también va a utilizar políticas fiscales y monetarias que sean pertinentes para conseguir los objetivos deseados. Es decir, va a buscar un conjunto de medidas que permitan alcanzar objetivos deseados que se pretenden para el tipo de cambio. ¿Ya? Bueno, explicación de los efectos en las exportaciones e importaciones de las variaciones del tipo de cambio. Bueno, si nosotros suponemos que tenemos un valor de dólar, vamos a poner USD, es decir, un dólar es igual, vamos a partir de un punto medio, 600 pesos chilenos, que se representan con las siglas SL, ¿ya? Vamos a tener esos pesos chilenos, un dólar equivalente a 600 pesos. Pensemos qué es lo que pasaría si esta relación aumenta.
Obviamente el sector que se ve beneficiado automáticamente son los exportadores, porque ahora por cada dólar vendido reciben una mayor cantidad de pesos chilenos. En consecuencia, los pagos que tienen que hacer ahora en términos de dólares les salen más baratos. Nuestra moneda en el fondo se está devaluando frente al dólar porque el dólar se está ganando valor en el tiempo. Pero por otro lado, esta situación es contrarrestada por lo que está pasando con los importadores, ¿ya? Y los importadores pagan las importaciones, pagan la redundancia, en dólares. Como pagan en dólares, cada vez se le hace más caro en términos de los pesos chilenos, que es lo que tienen que recaudar. Cada vez les cuesta más. En consecuencia, para poder pagar las importaciones, tienen necesariamente que aumentar los precios para así poder pagar este mayor costo de las importaciones. ¿Dónde lo podemos ver reflejado esto? Bueno, básicamente lo vemos reflejado en el precio de los combustibles. Los combustibles aumentan semana a semana, los días jueves precisamente, se hace el cálculo del precio para la semana, cuando una de las variables que puede estar afectando esto son las variaciones del tipo de cambio, independiente que el precio del barril de petróleo en Arabia Saudita se siga vendiendo a la misma cantidad de dólares. Si el tipo de cambio aumenta, necesariamente el precio de los cosas que son importadas o de los artículos que son importados van a subir. Ahora pensemos lo que pasa en la situación contraria, cuando baja el tipo de cambio, ¿ya? Si baja el tipo de cambio, lo primero que tenemos es que los exportadores se ven perjudicados, porque ahora van a recibir una menor cantidad de pesos chilenos por sus dólares. Pero, en contrapartida, todo lo que es importado va a salir más barato. En consecuencia, lo que nosotros podemos observar en este caso es que hay una tendencia a mejorar los términos de intercambio en relación de las importaciones. Lo que pagamos en el extranjero en términos de pesos chilenos ahora nos sale más barato. Pero, como habíamos dicho, la situación contraria es que los exportadores, reciben menos pesos por sus dólares. Y en consecuencia, quizás no puedan cumplir todas las obligaciones que habían pactado antes de iniciar los procesos de exportación. Ahora, explicación de los efectos en balanza de pago de las variaciones del tipo de cambio. Bueno, como vimos recién, primero vamos a tener efectos y lo vamos a descomponer en los dos grandes componentes, que vamos a tener la balanza comercial, que la vamos a simbolizar con B con, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener la balanza financiera, donde tenemos las operaciones de crédito y ese tipo de detalles que están reflejados en el mercado de capitales y ese tipo de acciones. ¿Ya? Teniendo en cuenta que nosotros habíamos hablado de balanza de capitales y balanza financiera, que estaba compuesta de esta, pero haciendo el detalle ahora nosotros podemos hablar perfectamente de balanza financiera y balanza comercial. Bueno, cuando sube el tipo de cambio, es decir, aumenta el tipo de cambio por dólar, vamos a suponer en este caso, o el precio de las divisas aumenta, la cantidad de pesos que tenemos que disponer para comprar, para adquirir monedas extranjeras aumentó. Ya habíamos visto que el efecto es que las importaciones se ven afectadas. ¿Por qué se ven afectadas las importaciones? Porque todos los extranjeros nos salen más caros. Por otro lado, los exportadores se ven beneficiados porque reciben una mayor cantidad de dólares. Entonces, en consecuencia, podemos decir que los exportadores salieron ganando. Ahora eso en términos de balanza comercial. Si el tipo de cambio disminuye, en este caso tenemos que las importaciones se ven beneficiadas porque salen más baratos lo que vienen por comprar en el extranjero, en términos de precios relativos. Y por otro lado,
Los exportadores se ven perjudicados porque reciben menos dólares que antes, ¿ya? Eso en términos de balanza comercial. Es decir, aumentan el tipo de cambio, incentivan a la exportación, pero desincentivan la importación. Las disminuciones en el tipo de cambio incentivan las importaciones, pero desincentivan a las exportaciones. ¿Por qué? Porque en este caso de las exportaciones se recibe menos retorno. Ahora, con respecto a los flujos de inversión en activos financieros, vamos a tener una relación más o menos similar a lo que está sucediendo, lo que habíamos explicado en los términos de intercambio entre cuando aumenta el tipo de cambio y cuando disminuye el tipo de cambio. Porque pensemos lo siguiente: si nosotros somos inversionistas extranjeros y traemos dólares a la economía, inyectamos dólares a la economía, lo más natural es que con eso vamos a aumentar la oferta de dólares, y al aumentar la oferta de dólares nosotros ya sabemos que lo que vamos a generar es una disminución en el precio, el tipo de cambio. En consecuencia, el inversionista extranjero lo que está provocando es que el tipo de cambio disminuya. Y al disminuir el tipo de cambio, el resultado es que recibe menos pesos por los dólares que trae. En cambio, si quiere sacar o retirar dinero desde Chile, lo que va a hacer es demandar una mayor cantidad de dólares, y en consecuencia lo que la tendencia natural va a hacer a que aumente el tipo de cambio. En consecuencia, la situación financiera va a depender si los flujos son de entrada o son de salida. Cuando son de flujos de entrada, es decir, está entrando dinero a Chile, lo vamos a simplificar con un movimiento de la flechita que tenemos acá, de derecha a izquierda, es decir, viene entrando dinero a Chile. Lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la demanda, aumentar la oferta de dólares, ¿ya? O de tipo de cambio. En consecuencia, lo que estamos haciendo es presionar a la baja en el tipo de cambio, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. El efecto de la balanza de pagos y las variaciones del tipo de cambio. Eso es lo que estamos analizando, no lo olvidemos. Ahora, si el flujo es de salida, es decir, gente que tiene depósito o tiene dinero en pesos y los quiere convertir en dólares o divisas para llevárselo a la extranjera. En este caso, lo que está aumentando es la demanda de divisas, y en consecuencia la presión es a que exista un aumento en el tipo de cambio, ¿ya? Esas son las relaciones que tenemos que tener en cuenta con respecto a la balanza comercial, o a la balanza de pagos, perdón. Ya, la explicación de los efectos de la inflación de las variaciones del tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio, finalmente, vamos a llegar a una relación que es muy importante, y nosotros, siendo un país, por ejemplo, importador de petróleo, lo vamos a ejemplificar de esta forma. Vamos a suponer que el tipo de cambio aumenta, es decir, que nuestra moneda se devalúa, es decir, todo lo importado sale más caro, ¿ya? Entonces, en consecuencia tenemos que pagar un precio más alto por aquellas mercaderías que son importadas. Ya pagamos más por todo lo importado. Si pagamos más por todo lo importado, en términos de pesos, por supuesto, no en términos de dólares, nos sale todo más caro. Y esto significa necesariamente que también sale más caro producir. Por ejemplo, si aumenta el precio del petróleo, el costo del transporte aumenta, el costo de producir energía aumenta, y todo eso implica como consecuencia también que aumenten los precios. Necesariamente, siendo un país importador de energía, nosotros, un aumento en el tipo de cambio necesariamente implica que aumenten los precios, sobre todo si esto es constante.
Por otro lado, si disminuye el tipo de cambio, es decir, si logramos que baje el tipo de cambio, esto va a implicar necesariamente que el precio de los productos importados va a disminuir, ¿ya? En términos de lo que pagamos en pesos chilenos. En consecuencia, esto va a implicar necesariamente que todo el precio de los productos importados traducido a pesos chilenos necesariamente también va a disminuir. Y esto es lo que hemos podido apreciar, por ejemplo, en los equipos electrónicos, en los vehículos, que al disminuir el precio del dólar, es decir, cuando nuestra moneda se aprecia frente al dólar, todos estos artículos que son importados de carácter electrónico cada vez nos salen más baratos.